Bueno, en este video vamos a explicar un poquito el procedimiento para poder resolver ejercicios por ambos métodos, por los dos métodos que vimos hasta ahora, que son el de la ecuación diferencial de la elástica y el de los teoremas de Moore, o el método de área de momento, que son dos métodos diferentes en cuanto a la forma de enfocarlos. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es resolver un mismo ejercicio por los dos métodos. En este caso el ejercicio propuesto es esta viga simplemente apoyada, que tiene un extremo en prolongación, en voladizo, con una única carga puntual en el extremo. Como todo ejercicio, primero debe ser puesto en equilibrio, para lo cual siempre el primer paso es hallar las reacciones de vínculo. ¿Cuál es la consigna del ejercicio? La consigna es hallar la rotación y la deflexión en el punto C y la flecha máxima en AB. O sea, cuando uno hace el primer análisis del ejercicio, lo que tiene que hacer es, en principio, trazar una deformada hipotética. Las deformadas se trazan en un principio de manera intuitiva. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer en este caso también. La deformada que surge a partir del análisis de esta carga dentro de este sistema es la que se ve en pantalla. ¿Cómo se llega a plantear una deformada intuitivamente como la que vemos? Bueno, lo que yo les recomiendo es hacer el análisis entre apoyos, por ejemplo, en principio, donde tenemos la carga, siempre eligiendo el sector donde están accionando las cargas, y en este caso entre B y C. Entre B y C, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre en principio lo primero que surge es que el punto C desciende, que la deformada en B va a ser coincidente con el punto porque es un apoyo, naturalmente tiene que seguir vinculada a ese apoyo, y que este elemento barra es constante, es continua, tiene un EJ constante también. Eso es un dato importante. Todos los ejercicios que veamos, a menos que se especifique lo contrario, van a tener EJ constante. Si hay una continuidad en este elemento, está bastante claro que si el punto C baja, vamos a tener en B una tangente que va a tener una cierta inclinación, producto de una rotación que va a experimentar este apoyo B en sentido horario, y por ende la deformada va a ir acompañando esas tangentes hasta un valor máximo desconocido, y luego va a retomar el vínculo A través de otra tangente cuya inclinación también desconocemos. Eso es un poco el enfoque, como para decir, bueno, vamos a trazar una deformada de manera intuitiva. Bueno, acá lo que vemos es el desarrollo del método de la ecuación diferencial de la elástica dividido en columnas, porque cada columna está representando a cada uno de los intervalos que previamente definimos. Intervalo 1 entre A y B, intervalo 2 entre B y C. Esto ya lo sabemos de estabilidad. Este es un sistema que, por la presencia de estos elementos, en este caso reacciones de vínculo, tenemos que dividirlos en dos intervalos. Bueno, lo que vemos acá, en resumen, lo voy a explicar, ustedes después lo tendrán que analizar con detenimiento. En principio son las ecuaciones de momento flexor para cada uno de esos intervalos, que por supuesto son diferentes. Aclaro que uno puede ingresar al desarrollo del método no solo por la ecuación de momento, sino puede ingresar por la ecuación de corte, pero es más frecuente hacerlo por la de momento, porque ya por una simple ecuación de momentos, de resultante de momentos, nosotros podemos definir la expresión representativa en cada intervalo, y es bastante fácil de hacer, pero también lo podemos hacer con el corte. Yo lo voy a hacer con la ecuación de momento flexor, como habitualmente lo hacemos. Tenemos en un primer intervalo la expresión de momento flexor, que no hay mucho que aclarar al respecto. Se trata de una reacción de vínculo hacia abajo que vale P sobre 2, que es multiplicada por X. Está representando todos los valores de momento que toma X de izquierda a derecha. En el segundo intervalo, la ecuación incluye obviamente la reacción de vínculo
en el apoyo B, que es una reacción que vale 3 medios de P hacia arriba, con lo cual la expresión es menos P sobre 2 por X más 3 medios de P por el brazo de palanca posible que puede tomar que puede tomar 3 medios de P. 3 medios de P podrá tomar momentos en relación a un valor de X al cual se le tiene que restar L, justamente porque 3 medios de P está ubicado en X igual a L. Quiere decir que de B a C los valores de momento estarán definidos por un brazo de palanca, siempre restándosele el valor L. Así que, como pueden apreciar, es 3 medios de P por X menos L. Bueno, lo que hacemos es integrar una vez para obtener las expresiones de la rotación. En el primer intervalo, integrando, nos aparece la primera constante de integración, y lo mismo sucede en el segundo con la constante de integración correspondiente. Constantes de integración que no estamos en condiciones de despejar, dado que las condiciones de borde en la derivada primera, que es la rotación, son los que están expresados acá. Para X igual a 0, la rotación es desconocida. Vamos al esquema. X igual a 0 es el apoyo A. La inclinación de esta tangente no la conocemos. Para X igual a L sucede exactamente lo mismo. Y ya mirando por el segundo intervalo, tampoco sabemos la inclinación en el punto C. El punto C tiene un ángulo, la tangente a la deformada en el punto C tiene un ángulo que también desconocemos. Con lo cual acá no podemos despejar nada. ¿Qué se hace? Se integra una vez más, incorporando a las constantes incógnitas en la integral, la integración. Y acá sí nos encontramos integrando una vez más, llegamos a la elástica, a EJI, y acá sí podemos afirmar que la constante 2 es igual a 0, dado que las condiciones de frontera nos dicen que para X igual a 0, la elástica también es 0. Con lo cual ya nos queda anulada la constante de integración 2. Eso ya nos facilita bastante las cosas, porque la constante 1 a su vez puede surgir de la otra condición de borde que tenemos en el primer intervalo, que es, vamos de nuevo, para X igual a 0, Y igual a 0, y para X igual a L, Y igual a 0 también, porque estamos situados en el apoyo B. Ahora, ahí directamente por despeje podemos obtener el valor. Obviamente para esto tenemos que igualar a 0 la ecuación de la elástica para X igual a L. Y ahí despejamos el valor de la constante 1 y nos queda definida, completa, la ecuación diferencial de la elástica para el primer tramo. En el segundo tramo, nosotros tenemos un recurso, dado que ya la ecuación de la rotación en el primer tramo está completa, ya la constante 1 la hallamos. Nosotros lo que podemos hacer es, por igualación, establecer una igualdad entre las dos expresiones de la rotación, intervalo 1 e intervalo 2. Ahí solamente nos va a quedar como incógnita la constante 3. Ahora, ¿cuál es el valor de X que tenemos que utilizar para poder obtener ese valor de la constante? Bueno, lo que tenemos que hacer es reemplazar X por L. ¿Por qué? Porque L es justamente el punto donde los dos intervalos, es un punto común a los dos intervalos, para X igual a L. Y el valor de la rotación Y primera tiene que ser igual a ambos lados de ese intervalo, a ambos lados de ese punto. Tiene que ser la misma. ¿Por qué? Por las condiciones de continuidad que expresamos al principio. Esta deformada no presenta ningún salto, ningún cambio dependiente en su función, la función que la define, con lo cual estamos afirmando que es una función continua. Si es continua, en cualquier lugar que nosotros analicemos de esa deformada, tendremos a ambos lados valores iguales de deformación. Bueno, esta afirmación nos permite entonces, resolviendo esta igualdad, nos permite despejar el valor de esa constante 3. Y fíjense que la constante 3
es igual a la constante 1. Y es lógico que esto así sea, porque si nosotros, esto lo hacemos, obviamente acá hemos resuelto toda la expresión algebraica completa, pero si nosotros simplemente reemplazamos la x por la L, que es el punto en común entre ambos intervalos, donde las deformaciones tienen que ser iguales, por lógica este segundo término se anula. Obviamente que se anula y quedan las dos expresiones exactamente iguales. Necesariamente constante 1 tendrá que ser igual a constante 3. Y lo mismo nos pasa en la ecuación de la elástica. Acá simplemente por despeje hallamos entonces la constante 4, que por lógica tiene que dar 0, sin lugar a dudas, por las mismas razones expresadas anteriormente. En la ecuación de la elástica también, reemplazando a este valor de x por L, este término se nos anula y necesariamente esta constante 4 tendrá que pasar a ser igual a la constante 2, porque además la constante 1 y la constante 3 también eran iguales. Bueno, esto es un poco este trabalenguas para poder explicar la lógica de este procedimiento. Y acá obtenemos entonces la expresión correspondiente a la ecuación diferencial de la elástica en el segundo tramo. Bueno, con esta base nosotros ahora estamos en condiciones de hallar deformaciones en cualquiera de los puntos que deseemos. La consigna nos pide específicamente las deformaciones en el punto C y la flecha máxima en el tramo AB. Así que bueno, vamos a empezar por la rotación θc, para lo cual lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación de la rotación del segundo intervalo, que es donde está localizada la incógnita, reemplazar la x, como decía, por 3 medios de L, que es el valor que toma x en el extremo de la barra. Bueno, reemplazando obtenemos entonces el valor de la rotación EJ θc igual a menos 7,24 de p por L cuadrado. Signo menos porque siempre volvemos a la deformada, que nunca se nos vaya de la mente esta gráfica, que es la que nos posibilita entender el problema. Decía que esa rotación que acabamos de hallar se está produciendo, como lo pueden apreciar ustedes, en sentido horario, con lo cual tiene signo negativo. Bueno, del mismo modo operamos para obtener, bueno, en este caso planteamos también como posibilidad, ya que estamos, obtener θ b, o sea, la rotación, volvamos a la rotación en B, que a simple vista, si nosotros comparamos las pendientes de las dos tangentes a la deformada, vemos claramente que la rotación en B tiene que ser considerablemente menor que la rotación en C. La rotación en C la acabamos de hallar y ahora estaríamos en condiciones de hallar la rotación en B. Y efectivamente, reemplazando ahora en este caso la x por L, que es donde se localiza el apoyo B, podemos decir que la rotación EJ θb es igual a menos p por L al cuadrado sobre 6, que es un valor considerablemente menor de rotación que el primero que hallamos. Bueno, ahora vamos a la otra consigna, que era delta C. Delta C también, de la misma manera que hicimos con la rotación en C, reemplazamos la x por 3 medios de L, pero ahora en la ecuación de la elástica. Y ahí surge este valor de menos p por L cubo sobre 8. También valor negativo debido a que la deflexión se produce en el sentido contrario a las y positivas. Ahora viene la última parte del ejercicio, al menos en lo que respecta al método de la ecuación diferencial de la elástica, que es hallar el valor máximo de delta en el tramo AB. Esto es bastante simple en este ejercicio, dado que la forma de averiguar el valor donde las rotaciones se anulan, que ese es el punto en cuestión, lo único que tenemos que hacer es plantear la ecuación de la rotación en el primer tramo y igualando esa expresión a 0, despejar el valor de x, valor que es igual a raíz de 1/3. Ese es el valor donde las rotaciones se anulan. Ese valor lo utilizamos para reemplazarlo en la ecuación de la elástica del primer tramo y vamos a obtener este valor, que es la deflexión, en este caso flecha,
del tramo, flecha máxima del tramo AB. Y esto de alguna manera cierra lo que es todo el análisis que tiene que ver con el método de integración. El otro método que les proponemos es el método de área-momento, también conocido como teorema de Moore. Y acá me gustaría recalcar la utilidad, porque es a nivel utilidad que se los comento, la utilidad que puede tener el uso de varios procedimientos, de varios métodos para resolver un mismo ejercicio. Y como es natural, la principal utilidad que tiene es ni más ni menos que la de la autocorrección. Por supuesto que los resultados ustedes, a medida que los van obteniendo, esto en el método que sea, tienen que ir siguiendo, tienen que ir controlando la coherencia de esos resultados. Un poco lo vimos en el método que vimos recién, donde la gráfica nos da un montón de información que tiene que verse reflejada después en el cálculo, en el desarrollo, donde una deformación que en la gráfica tiene que ser menor que la otra, en el cálculo no puede ser el doble que el anterior, porque eso ya a ustedes les da el alerta de que están haciendo algo mal. Y esto es algo que lo recalco, pues muchas veces suele haber algún tipo de problemas en lo que hace a autoevaluarse, ¿no? A decir, bueno, este resultado me dio por el procedimiento que apliqué, pero no parece coherente. Bueno, si evidentemente no es coherente, quiere decir que no es el correcto. Obviamente si el análisis conceptual está bien hecho, ¿no? Pero bueno, lo que queremos darle la herramienta de poder autocorregirse ustedes, tengan en cuenta que esto es para eso. Lo primero que necesitamos tener a mano es el diagrama de momento flexor, porque el método de área-momento utiliza efectivamente las áreas de los momentos flexores. Esto, bueno, da como resultado en este caso un diagrama lineal con un valor máximo que vale P por L sobre 2. Recomendación, que no está de más hacerla, tracen primero el diagrama de corte para asegurarse de que este diagrama es el correcto, porque esta es la herramienta que ustedes van a emplear en el desarrollo y en el cálculo final. Bueno, acá sí hago un paréntesis porque me gustaría que analicemos en detalle esto. Esta es la misma deformada que vimos en el método anterior, pero ya con parámetros que van apareciendo que resultan auxiliares para justamente la aplicación del método. Por ejemplo, en este caso, en el punto A podemos ver una tangente extrema con una cierta inclinación relativa a la barra sin deformar. Lo aclaro esto. Esa inclinación es θ A. O sea, θ A es el valor de la rotación en el extremo A referido a la barra sin deformar. θ B lo mismo, va a tener una inclinación diferente. En este caso, a simple vista uno puede analizar que no hay una simetría en las rotaciones porque la carga está aplicada en este extremo y, como hemos visto, por razones de módulo de rigidez, es poco probable que acá se produzca una simetría. Bueno, esa asimetría la vamos a averiguar también en el desarrollo, en el trámite del ejercicio. Y también nos aparece en el punto C otra tangente que tiene una inclinación aún mayor, θ C, pero que además entre sí producen deformaciones relativas. Por ejemplo, en este caso tenemos una θ AB que se da en la intersección entre las dos tangentes en A y en B, y lo mismo pasa en el caso de θ AC, que refleja la rotación que existe entre el punto A y el punto C, o sea, la rotación total que tiene la sección entre un punto y otro. Y después lo otro que aparece es que, por ejemplo, por aplicación del segundo teorema de Moore, ya se los recuerdo, entre el punto A y el punto C se produce una deflexión que acá se ve marcada como está acá en la gráfica. ¿Cómo se marca esta deflexión? Bueno, trazando una vertical por el punto C, que es el punto en cuestión, y prolongando la tangente en A
ahí en esa intersección a mí me va a quedar delimitada una deflexión. Esa deflexión vale delta AC. Si vamos al punto B, con el mismo criterio trazamos una vertical que pase por ese punto B y unimos con la tangente en el punto A, y ahí la deflexión entre A y B ya va a pasar a ser esto que está acá. Bueno, esto hay que analizarlo porque es lo que constituye la base del procedimiento, ¿no? Primer teorema y segundo teorema. Bueno, esos son valores que, bueno, y además también vamos a tener, por ejemplo, si quisiéramos, un delta BC, que es una deflexión relativa entre el punto B y el punto C. Eso se mide en la misma vertical anterior, pero entre la tangente en B y el punto C. Como ven, es mucho menor. Bueno, en principio, antes de resolver, digamos, la consigna que nos plantea el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio en caso de que se tratara de hallar el valor de la rotación AC, la rotación total entre el punto A y el punto C, los puntos extremos. El primer teorema de Moore nos dice que la forma de hallar esa rotación es a través del cálculo del área del diagrama de momento flexor. Eso es lo que dice el primer teorema de Moore. Fíjense que acá tengo desarrollada el área de ese diagrama de momentos, que es igual a 3/8 de P por L cuadrado. El signo negativo me está indicando que se trata, como vimos antes, de una rotación horaria, con lo cual es negativo el signo de la misma. Bueno, en este punto les estamos proponiendo ahora, después les diremos cómo nos manejamos para que ustedes se entreguen esta ejercitación. Les proponemos la ejercitación de hallar los valores de θ AB y θ BC, utilizando por supuesto el primer teorema de Moore. Bueno, si ahora se tratara de hallar el valor de delta AC, o sea la deflexión total, recuerden que la deflexión total era esto, deflexión total delta AC, es este valor grande de acá. En ese caso, perdón, bueno, acá está, me pasé un poquito. Si se tratara de hallar el valor de delta AC, o sea la deflexión total entre el punto A y el punto C, se debe aplicar el segundo teorema de Moore, que es igual a el cálculo del momento estático del diagrama de momento flexor respecto al punto C, como sabemos de lo que significa el segundo teorema de Moore. Lo que vemos acá es una simplificación que también se les recomiendo. En este caso nosotros deberíamos hallar el baricentro de toda el área completa, que obviamente es muy simple de hallar, pero también lo que podemos hacer por facilidad es dividir este diagrama en dos triángulos rectángulos con baricentros conocidos, o sea que acá la cosa se facilita bastante, y sabemos que el momento estático tiene una propiedad aditiva, o sea que el momento estático de todo este triángulo respecto a C es igual a la suma de los momentos estáticos de este triángulo por esta distancia más el de este triángulo por esta otra distancia. Las distancias están definidas, ustedes las van a poder chequear después tranquilos cuando lo ejerciten, y entonces a partir de acá es donde nosotros vamos a obtener, acá está desarrollada la expresión, donde vamos a poder obtener la deflexión delta AC. Deflexión delta AC que tiene un valor absoluto en este caso. Fíjense que en el caso de delta AC prescindimos del signo por una cuestión de que no tiene referencia con valores positivos o negativos. Podría relacionarse, pero no tiene demasiado sentido. Es un valor absoluto que lo vamos a utilizar como auxiliar y vale P por L cubo sobre 4. La actividad que les proponemos acá, que les pedimos, es hallar el valor de delta AB, es este otro valor que teníamos acá, y verificar que la deformación hallada sea compatible. Compatible es otro de los términos que vamos a usar muy seguido en resistencia de materiales, y en este caso
tiene que ver con esto que está aclarado acá, ¿no? Que delta AB tiene que ser mucho menor que delta AC. ¿Por qué? Y porque acá en el gráfico se ve que es así. Y esa es la compatibilidad entre el resultado y la realidad del hecho físico. Bueno, estas deformaciones, acá un poco lo aclaramos, son relativas entre puntos. Es una ejercitación que hicimos de aplicación de los dos teoremas, pero obviamente en la mayoría de los casos necesitamos conocer un valor absoluto en función de la relación con la viga sin deformar, con la barra sin deformar. Entonces, en muchos casos, estos valores que hallamos inicialmente terminan siendo valores auxiliares, porque no es demasiado significativo saber cuánto vale la deflexión total entre el punto A y el punto C. Desde el punto de vista estructural no tiene demasiada importancia, pero desde el punto de vista geométrico sí, como vamos a ver ahora. Por lo demás, el concepto sigue siendo el mismo. Bueno, para el cálculo de delta C, que es una de las consignas, dice que la deflexión en el punto C de la barra se obtiene por diferencia entre la deflexión delta AC y delta 1. Vamos a ver lo que es delta AC. Les decía, es el valor que sale por segundo teorema, valor auxiliar, y delta 1, que es un valor que surge por trigonometría. Si nosotros vemos, nos damos cuenta claramente que este valor de delta C, que está expresado en el extremo de la barra, surge por diferencia. Delta AC menos delta 1 me da delta C, que es esa deflexión máxima. Bueno, delta 1 surge por semejanza de triángulos, claramente. Y de acá podemos entonces, acá esto lo dejamos sin resolver para que ustedes lo incorporen a la ejercitación. Este valor de delta B que usamos en la semejanza de triángulos es un valor que se les pidió hallar anteriormente. Así que ahí vamos encadenando un poco todos los resultados que van surgiendo. Bueno, finalmente entonces delta máximo se obtiene por diferencia entre delta C y delta 1. Bueno, como finalización de esta parte es hallar el valor de delta C, que es una de las consignas. Vamos ahora a tita C, que es otra de las consignas. Bueno, la rotación del extremo C se obtiene por diferencia entre delta AC y delta A. Bueno, esto lo podemos explicar fácilmente, pero ahora vamos a ver cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque delta, el valor de tita A no lo tenemos todavía. Con lo cual, para hacer esa resta todavía no estaríamos en condiciones de hacerla. Bueno, vamos a ver entonces cómo obtenerlo. El valor de tita A se obtiene por trigonometría. Fíjense que habíamos conformado un triángulo auxiliar recién, que era este que está acá, que estoy marcando, delimitado por la tangente en A, esta dimensión delta AB, que sale por segundo teorema de Moore, y la longitud L. Así que perfectamente nosotros podemos decir que tita A es igual a delta AB sobre L, trigonometría. La ejercitación que les proponemos es hallar el valor de tita A, hallar el valor de tita B también, y el valor de tita C. Eso también forma parte de la ejercitación. Y ahora finalmente, y con esto sí terminaría la aplicación de este método, es el cálculo de delta D máximo. Acuérdense que el punto D lo establecimos en una posición desconocida a X, a una distancia X de A. Bueno, la distancia X se puede calcular, esto presten atención a esto, que es una forma bastante simple de poder averiguar por el método de área-momento el valor desconocido de X. Fíjense que nosotros podemos hacer la siguiente igualación. Tita a X, o sea, la rotación relativa entre A y X, que es el punto definido por esta tangente horizontal. Damos entre tangente en A y tangente en X. Este es el valor de X. Esa dimensión tita X tiene que ser igual a tita A. ¿Por qué? Y porque tita
X, o sea, el valor de la deformación, de la rotación en X es 0 necesariamente. Acabamos de ver que se trata de una tangente horizontal. O sea que θ A tiene que ser igual a θ AX. Esa es una igualdad válida. Bueno, podemos decir que θ A, por primer teorema, vale, utilizando todo aplicando todo en función de X, valdría, por primer teorema, el área del diagrama de momento flexor. El área del diagrama de momento flexor hasta la posición de X. Hasta la posición de X. ¿Cómo se expresa esa área? Bueno, esa área se expresa muy simple. P sobre 2, que es el valor del momento máximo, por X sobre 2, primer teorema. Ese valor de θ A es igual a P por X cuadrado sobre 4, genéricamente expresado en función de X, valor que todavía no conocemos. Si a este valor lo igualamos con el valor de θ A que calculamos antes, este valor vale, este valor P por X cuadrado sobre 4, nosotros podemos entonces, obviamente el valor hallado antes porque nosotros se lo pedimos como parte del procedimiento, ¿no? Como parte de la ejercitación. Si nosotros igualamos esas dos expresiones, podemos despejar de ahí la X. Podemos despejar de ahí el valor de X, ¿sí? Recordemos que ese valor θ A lo teníamos que hallar en esta ejercitación anterior, ¿sí? El valor de θ A lo teníamos que hallar en esta ejercitación y la podemos hallar por trigonometría, o sea que θ A sale por trigonometría, luego la expresamos en función de X aplicando primer teorema y luego estableciendo la igualdad entre las dos expresiones. Acá no la consignamos porque la tienen que hallar ustedes, forma parte de la ejercitación. De ahí podemos despejar el valor de X. Bueno, ese valor de X tiene que ser el mismo que obtuvimos aplicando el método de integración. ¿Qué actividad les proponemos? Entonces, comparar X con el valor obtenido por método de integración y finalmente ahí calcular el valor de delta D máximo, la flecha máxima, obviamente reemplazando por ese valor. Para esto nosotros les sugerimos utilizar estas variables marcadas en amarillo. Fíjense que esto depende de que ustedes puedan aplicar los teoremas de Moore a este cálculo. Fíjense, el valor de la flecha máxima, que la tenemos localizada en este sector que estoy marcando, que es delta máximo, va a salir por diferencia entre un valor delta 1, y un valor delta AD. Este valor delta AD se obtiene, una vez hallado el valor de X, por supuesto, se obtiene por segundo teorema de Moore, y este valor delta 1 por trigonometría. Con lo cual tendrían resuelto el ejercicio y podrían obtener el valor de delta máximo, que además tienen que comparar con el valor obtenido en el método utilizado anteriormente.